En este video te vamos a presentar por qué nunca debemos dejar de leer. Ten en cuenta que la lectura es un factor protector contra el Alzheimer. Y te vamos a mostrar una excelente aplicación para cumplir este cometido. Leer como factor protector para el Alzheimer lo es porque justamente pone en acción todo nuestro proceso cognitivo y eso genera plasticidad neuronal. Ahora te presentamos 7 beneficios que te aportará la lectura. 1. Activa nuestra atención y nuestra concentración. La atención en mantener nuestra capacidad de observación en un estímulo determinado durante un tiempo prolongado. Por eso decimos que ahí activa nuestra concentración, nuestra capacidad de observación y de permanecer en una tarea concreta. 2. Despierta nuestra imaginación y nuestra capacidad de crear, de creatividad. ¿Por qué? Porque visualizamos aquello que estamos leyendo y ponemos en acción ahí todo nuestro hemisferio derecho. Él es el encargado de la imaginación y de la creatividad. 3. Mejora nuestra capacidad de comprensión cada vez que vamos leyendo más. Y por supuesto nuestra memoria, esa memoria que tengo que tener para enlazar ideas, para enlazar conceptos, para tener en cuenta la secuencia de la historia, de los personajes, fechas, momentos históricos, ambientales. Todo eso nos permite la continuidad de la lectura gracias a tener nuestra memoria. 4. Enriquece nuestro vocabulario, nuestra capacidad de expresión. Por eso decimos que trabaja todo el área del lenguaje, de nuestro lenguaje verbal, cada vez que me pongo a leer. 5. Es un remedio para la soledad. Con un libro en nuestro poder, nos olvidamos que estamos solos, porque de esa manera nos sumergimos en la historia. 6. A nivel emocional, nos mejora en la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender a la otra persona. La lectura y generalmente las novelas tienen esta singularidad de poder ser más flexible en nuestro pensamiento cuando me pongo en el lugar del otro. Y 7. Ayuda a relajarnos, a distender nuestros pensamientos y nuestra respiración, a olvidarme de mis preocupaciones por un momento, de mis pensamientos negativos, produciendo una sensación de bienestar y librando tensiones. Bueno, ya sabes cuáles son los beneficios de la lectura. Ahora te vamos a mostrar una excelente aplicación para leer todos los días, desde tu PC y fundamentalmente de tu teléfono. Esta aplicación se llama el Libro Total, en el cual te presenta la literatura universal, más de 50.000 obras clásicas libres de derecho de autor, totalmente gratuita. Eso sí, no vas a encontrar contenido contemporáneo. Ahora te voy a enseñar cómo instalarlo. Lo vamos a buscar en el Play Store. Si ingresamos en el Play Store, lo único que tenés que poner en el buscador de ahí arriba, el Libro Total. Cuando nos aparece el Libro Total, esta es la aplicación y te va a decir instalar. En este caso te dice acá abrir, porque nosotros ya lo tenemos instalado. Tocamos abrir para ingresar al programa. Esta aplicación fundamentalmente la podemos utilizar registrándonos o no. Si nos registramos vamos a tener muchos beneficios a la hora de la lectura del libro en sí. Para registrarnos vamos a entrar al menú y ahí nos permite iniciar sesión y registrarnos simplemente con un correo y una contraseña. Fundamentalmente, la aplicación nos permite navegar por libros, por música o por arte. Nos muestra un conjunto variado de pinturas, música relacionada con los libros y con diversos autores. Con respecto a los libros, vamos a tener una gran cantidad de libros y fundamentalmente un
importante cantidad de audiolibros. Pero no es básicamente el concepto del audiolibro en líneas generales, que nosotros lo escuchamos nada más, sino que nos va leyendo el libro mientras vemos la hoja y mientras va pasando fundamentalmente cada uno de los párrafos. Bueno, la principal herramienta es la lupita del buscador, en el cual si nosotros ingresamos, ahí podemos buscar un ejemplar si conociéramos el nombre correspondiente. Por ejemplo, vamos a buscar El Principito. Al poner las primeras palabras del Principito, fíjense la lista que nos da. Nosotros elegimos el primer ejemplar y automáticamente nos larga todo lo relacionado con El Principito. También vamos a ver que El Principito es lo que se llama un libro enriquecido, en el cual el sistema nos muestra todos los títulos relacionados con el título del Principito, todo lo relacionado con las temáticas del Principito, la música relacionada con el Principito, el arte relacionado con el Principito y por supuesto diccionarios. Si recorremos la sección de los libros, nos muestra, por ejemplo, en este caso que tenemos los audiolibros, 2036 ejemplares. Fíjense el iconito del libro correspondiente, que significa audiolibro. También podemos ver los agregados recientemente, los que el sistema nos recomienda, los famosos libros enriquecidos, notas curiosas, confrontados en otros idiomas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ingresamos en el libro Cumbres Borrascosas, que nos dice ahí con el icono que está en español y es audiolibro, el sistema nos muestra las diversas páginas aquí abajo, que tiene 846 páginas, y vamos a ver arriba las distintas iconografías. Primera herramienta, la de la AA. Si tocamos ahí, nos va a permitir a nosotros ir agrandando la letra. También podemos cambiar al modo oscuro o al modo claro. Segunda herramienta, entonces acá tenemos el típico señalador de libros. Eso nos va a permitir a nosotros marcar en las distintas hojas y luego aquí en el menú podemos ir a buscar los distintos marcadores en qué página está, para luego retomar en una futura lectura. Siguiente herramienta, el parlantito, que al activarlo empiezan el sistema a leernos el libro. A medida que va bajando el globito, es por el lugar a donde nos va leyendo el libro. Si nos metemos en el menú, podemos acceder a todo el contenido del libro, a los marcadores y a las notas. También podemos compartir el libro con la herramienta del medio en todas las redes sociales. Si por casualidad seleccionamos una palabra presionando con el dedo, ahí podemos acceder a los distintos diccionarios o crear una nota con respecto a esa frase o esa palabra en especial. Recuerden que luego podemos encontrar nuestras notas en el menú de opciones. Si deseamos guardar el libro en nuestros favoritos, le damos a la estrellita y después nos aparecerá justamente en nuestros libros favoritos. Podemos ir pasando de hoja en hoja, arrastrando con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, y de esa manera recorrimos todo el libro. Fíjense allá abajo que nos dice 6 de 846 y que corresponde al 1% del libro todavía. En cualquier momento podemos poner marcadores para luego ir a ese lugar correspondiente, y si no, le damos a la X para salir del libro. Esta aplicación no reemplaza en absoluto a nuestro amado libro en papel, pero sí es una excelente alternativa para leer. ¿Por qué? Porque es gratuita, es de fácil acceso y cuenta con un importante número de libros. Perfecto. Te invitamos a probarla, instalarla. Es muy liviana, gratis y bueno, a leer. Por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y si tenés alguna duda, plantéala en los comentarios. Saludos. Saludos.